Trasladándolo a Bruselas, digamos que el marco que ha desarrollado esto pues ha sido la iniciativa de transparencia europea, ¿no? De la Comisión Europea. La plastificación de esto relacionado con el lobby ha sido el registro de lobistas. A día de hoy hay 3.600 y pico. Se estableció a modo de prueba en estos 2 años como un registro voluntario. Ahora, como sabéis vosotros de sobra, está negociando con el Parlamento Europeo para la creación de ese registro común que se va a llamar Registro de Transparencia. En definitiva, he puesto estos 2 ejemplos para destacar que los gobiernos están preocupados e interesados en fomentar la participación y la transparencia en las decisiones públicas. Por otro lado, las empresas, las grandes corporaciones, en este caso llevamos 2 años investigando como Instituto de Empresa este tema y esta demanda, y por contar algunos ejemplos nos hemos reunido pues, hace 15 días, por poner algo muy reciente, con el consejero delegado de Ferrovial, Enrique Díaz Rato, hace 1 mes y medio con el vicepresidente de Acciona, el señor Entrecanales, con el director general de Intel, Norberto Mateos, en fin, con una serie de empresarios españoles, consejeros delegados de compañías, y después, esto ya lo hice trabajando con la OCDE, con grandes corporaciones a nivel internacional, multinacionales que están en la mayoría de países, en este caso el Fortune 500, de Estados Unidos, y lo que descubrimos es que en el ámbito del lobby, si bien antes, hace ya años, en muchos países lo que hacían para poder participar en determinadas decisiones públicas, sea de ministerios o sea del ámbito del Congreso o del Parlamento, pues se contrataba al exministro, al exalto cargo, etcétera, cumpliendo la normativa correspondiente del país. Sin embargo, están observando que, dada la complejidad de las decisiones públicas, ya no basta tener a esa persona que tenía una imagen institucional importante. Se sigue teniendo, pero lo que se está construyendo son equipos o departamentos directivos con la capacidad de gestionar frente a los decisores públicos los propios intereses.